El desencadenante fue la necesidad de renovarnos y de modernizar el ayuntamiento en su totalidad. En ese sentido iniciamos un proyecto que denominamos Udalbarria, que tenía tres patas fundamentales. La primera, la renovación de los propios servicios y de las formas en que prestábamos estos a la ciudadanía, que llamamos también Udalbarria. El segundo, Udaletxeberria, fue el proyecto por el cual dotamos al municipio de una nueva casa consistorial que tenemos aquí a nuestras espaldas. Y el tercero fue el proyecto para la renovación de la marca ciudad, con lo cual elaboramos un nuevo símbolo, un nuevo logo que también ha mejorado la relación del municipio con la ciudadanía y hacia el exterior. En la anterior legislatura yo era concejal de proyectos estratégicos y dentro de ese área, que en principio con ese nombre un poco rimbombante, pues una de las actuaciones concretas a las que tuve que dedicarme fue precisamente este proyecto Udalbarria. El consenso podemos decir que casi surgió solo, la necesidad de modernización era obvia y en el proyecto tuvimos varios puntos claros. Primero era el enfoque del proyecto, que era un enfoque claro al servicio de las personas que viven en el municipio y de todas aquellas que nos visitan, y la participación era sin ninguna duda el vehículo por el cual queríamos llegar a los resultados, fuesen cuales fuesen, que en aquel momento estaban por elaborar. A lo largo del proyecto, la responsable interna del proyecto, Amagoia Garayzábal, en aquel entonces, también se entrevistó con todas y cada una de las personas que estaban prestando el servicio de atención directa al público. Hasi ginenean Udalbarri proiektu honekin, proposatu ziguten pertsona batzuei zelan ikusten genuen parte hartzea, implikazio handiz prozedura guzti horretan. Holan ikusita, SAK, herritarrei zabaldu nahi zen zerbitzuan, galdetu zidaten edo eman zidaten ardura hori, hasteko planteatzen edo nola izan zitekeen. Horretarako, bidai batzut egin genituen, hainbat herrietara, ikustera zelan egiten zen hori, prozedura hori, benchmarking prozedura horren gainean, eta egin genuena zen partaidetasuna abetuz, elkartu ginen langile guztiekin, eta haiekin izan genituen hainbat elkarrizketa, jakiteko edo ikusteko zen nolako irudia zuten udalberri modernu bat osatzeko. A partir de ahí, por un lado, organizamos una ordenanza que regulase este servicio en adelante, en el que se describiera cuáles eran las funciones y cuáles los servicios a prestar y de qué forma se iban a prestar esos servicios en el servicio de atención a la ciudadanía, y también elaborar un poco cuáles eran las relaciones de ese nuevo servicio, ese servicio de atención a la ciudadanía que estaba por crear, con el resto de áreas del ayuntamiento. Y a partir de ahí también fue el diseño del espacio físico del servicio de atención a la ciudadanía y por último ya la puesta en marcha, que nos coincidió también, en este caso en Arrigorriaga tuvimos suerte al tener la oportunidad de hacer un nuevo ayuntamiento y poder un poco compatibilizar la creación del SAC con la obra del nuevo edificio. SAK bulegoa osatzeko gehienez jota 5-6 hilabete. Hasi ginenetik honan aldaketak izan dira, egun bat ipini behar duzu aurrera hasteko programa, ekintza edo zerbitzu hau denez. Baina egunero gaude bilatzen nola errestea, nola zailtasunak kentzea eta batez ere hurbiltasuna lortzea. A nivel interno, claro, como cualquier cambio, pues ha sido un gran esfuerzo por parte de todo el personal del ayuntamiento, porque todas las áreas empezaron a preparar el manual de trámites, la carta de servicios y luego, pues para nosotras también, para las del Servicio de Atención a la Ciudadanía, también en formación, porque claro, tienes que controlar un poco todas las áreas del ayuntamiento. Pasas de ser auxiliar administrativa de un área y al día siguiente ya, cuando se implantó el servicio, pues se abrió el abanico, como que tenías que saber un poco de cada área para poder atender. Fue un esfuerzo grande, pero yo creo que ha surtido buenos efectos.
A día de hoy no tenemos unos datos fiables estadísticamente porque no tenemos todavía puesto en marcha el sistema de recogida de datos automáticos, con lo cual la recogida de datos se nos complica y solo recogemos datos para campañas específicas en las que de verdad necesitamos una evaluación o una cuantificación. Lo que sí que hemos identificado, entre otras cosas porque la ciudadanía nos lo hace llegar, incluso a veces hasta sin preguntarle, es que lo que sí se ha conseguido es esa cercanía que se pretendía y esa simplificación. Mucha gente me viene y dice, por ejemplo, urbanismo que está arriba, y le dices, pero ya vamos a intentar atenderle aquí, ¿qué era lo que quería? Y dice, es que yo pues quería solicitar una licencia de obras. Entonces ya se sienta, se la preparas, le cobras y ya con el papel que se va ya puede empezar la obra. La gente se va contenta. Sí, suele decir así, ya está, ya puede empezar la obra, ya como que se sorprende de que no tenga que andar de un sitio para otro. Antes el ayuntamiento, me refiero al ayuntamiento antiguo, tenía una ventanilla que la gente que venía a hacer preguntas y tal, decía, oye, tal. No, en esta ventanilla no es, vete a aquella, perdías tiempo. Sin embargo, aquí que entran y automáticamente les atienden ellas en todo. Yo veo que eso es un avance terrible. Es un trato que se aprecia mucho y es en beneficio del pueblo. Creemos que el resultado ha merecido la pena y que de verdad la atención en Arrigorriaga se ha modificado y el ciudadano o la ciudadana de a pie que se relaciona con el ayuntamiento ha notado que el ayuntamiento le está prestando un servicio en mejores condiciones de lo que se lo hacía anteriormente, y ahí es donde está un poco la recompensa a ese esfuerzo, ¿no? El ver que la ciudadanía sí ha notado esa cercanía y que el ayuntamiento está trabajando para ellos y ellas. Gauzak zera gardenak ematen badira, hurbiltasuna baldin badago, bai langileekin eta bai herriko jendearekin, normalean jendeak ondo erantzuten du. Naiz eta lan gogorra izan, baina emaitzak ematen dizuten postasuna edo azkenean erresten dizute, bai gure lana eta bai jendearen bizitzaren kalitatea, horrek ematen dizu indarra gehiago egoteko hor implikazio handiz. Mi recomendación sería, primero, no vayan por el camino corto. Creo que merece la pena hacer un proceso profundo y de verdad analizar y reflexionar sobre todos los puntos que afectan a un servicio de atención a la ciudadanía y sobre todo que piensen en las personas, que piensen en la simplificación y que nuestro objetivo final es ese, dar servicio a todas las personas que se nos acercan. Va a poder ser de la forma más sencilla y más directa posible.